Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa, aquí su servidor Salvador Salgado. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un caso muy particular, el caso de Cadereyta del año 2014, en el cual se registró un derrame de la refinería de Pemex. Y bueno, a pesar de que ha pasado varios años desde este incidente, se ha registrado que esta refinería sigue desechando muchos residuos de hidrocarburos al agua, por lo cual está contaminando el río San Juan. Bueno, antes de nada tenemos que entender por qué estos desechos de hidrocarburos está generando un impacto gravísimo al ecosistema. Y bueno, para poder entender un poco más de qué son los hidrocarburos, estará mi compañero con una explicación más detallada. De este gran problema tenemos que conocer sus propiedades físicas y químicas. En su mayoría, el petróleo está compuesto por hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo puede definirse como compuestos orgánicos hechos enteramente de hidrógenos y carbonos, que pueden ser extraídos de forma líquida, que vendría siendo el petróleo, o de forma gaseosa, que es gas natural. Estos se pueden clasificar en tres: alcanos, que son los enlaces sencillos, como ejemplo podría ser el metano. Alguna de las propiedades químicas de los alcanos es que tienen muy baja reactividad química, debido a su estabilidad, pero tratados a altas presiones y temperaturas reaccionan de diferentes maneras. Otra de sus propiedades es que son fácilmente combustibles. Alguna de las propiedades físicas de alcanos es que son incoloros, generalmente sin olor, insolubles en agua, son buenos disolventes orgánicos. Los puntos de ebullición, fusión y densidad aumentan a medida que incrementa el peso molecular. Alquenos, que son enlaces dobles, como ejemplo podría ser el etileno. Los alquenos presentan una gran reactividad química, debido a que un doble enlace es más débil que un enlace simple. Y alguna de sus propiedades físicas es que son apolares, insolubles en el agua y menos densos que ella. Y alquinos, como enlaces triples, que como ejemplo podría ser el acetileno. La mayoría de las reacciones de los alquinos se caracterizan por reacciones de adición. Los alquinos son más reactivos que los alquenos. Los alquinos son insolubles en agua. Cuanto mayor es su peso molecular, menor es su solubilidad, pero son solubles en solventes orgánicos no polares. Muchas gracias por esa información. Como podemos ver, existe una gran cantidad de hidrocarburos y obviamente estos se definen por sus enlaces. Pero bueno, antes de seguir adelante tenemos que comprender cómo es que estos afectan al agua. Y bueno, como pueden ver aquí a un lado de mí, podemos ver la estructura del agua, en la cual tiene dos hidrógenos y un oxígeno, o sea, H2O. Bueno, como pueden ver en la siguiente imagen, su geometría molecular es tetraédrica, pero por otro lado, su geometría molecular es angular, por lo cual los grados que tiene de separación es de 104.5 grados. A diferencia de los hidrocarburos que son no polares, podemos observar aquí que el agua en su caso es polar. Como pudimos aprender en clases de química, sabemos que lo semejante solo disuelve a lo semejante. Por lo tanto, un polar y un no polar no se pueden disolver. He ahí el problema de esta situación. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿qué ocurre cuando se hace una reacción intermolecular de un polar y un no polar? Y bueno, esa respuesta viene a continuación. ¿De qué dependen los puntos de ebullición y de fusión, la viscosidad, la presión de vapor, la solubilidad y los cambios de estado de la materia? Las fuerzas intermoleculares. Estas son las fuerzas que unen las moléculas. Entre mayor o menor sea esta fuerza, las moléculas tendrán ciertas propiedades específicas. Un ejemplo de esto es el agua, que tiene su punto de ebullición a los 100 grados centígrados. Esto se debe a que los puentes de hidrógeno son una fuerza intermolecular relativamente fuerte, por lo que se necesitan altas temperaturas para poder separar estas interacciones. Existen muchos tipos de fuerzas intermoleculares, por lo que me centraré en la que se puede relacionar con lo ocurrido en Cadereyta. La fuerza dipolo permanente dipolo inducido. Esta ocurre entre una molécula no polar, como lo serían los hidrocarburos como el petróleo, y una molécula polar, en este caso el agua. La molécula polar, que en este caso sería el agua, es el dipolo permanente, mientras que el hidrocarburo genera su dipolo al entrar en contacto con el agua. Por esto se le conoce como dipolo inducido, porque de no ser por el agua, este dipolo no se encontraría ahí de manera natural. Es importante recalcar que este tipo de fuerzas es de las más débiles, por lo que no se necesita mucha temperatura para romper este tipo de interacciones. Y en base a nuestra regla de similar disuelva similar, podemos concluir que tanto moléculas polares como no polares son insolubles entre sí mismas a presiones normales. Polar disolverá a polar y no polar a no polar. Ojo,
sin olvidar una regla no escrita de la química. Siempre habrá una excepción que contradiga lo establecido. Polaridad de las moléculas. Uno son de los hidrocarburos, en la que esta depende de la cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno que ésta contenga. Un ejemplo cercano es el metano, donde podemos ver flechitas. Estos son vectores en la que va dirigida hacia el polo negativo, que es el átomo con más electronegatividad, en este caso el carbono, y en el otro extremo al átomo con menos electronegatividad, el hidrógeno. Esto nos da como resultado que estas flechitas choquen entre sí, dando una suma vectorial de 0 y provocando que estas no sean no polares. Esto ocurre también en los otros casos de los alquenos y los alquinos. Por ejemplo, el etileno mismo, pero con más átomos. Ahora, en el caso del agua, esta es una molécula polar, ya que si lo vemos en su forma angular, podemos ver cómo esta vez el polo negativo se lo gana el oxígeno y no chocan entre sí, dándonos una suma vectorial diferente de 0. Estas moléculas tienen fuerzas intermoleculares, en la que los polares tienen puentes de hidrógeno y dipolo-dipolo, polar y polar. Y las no polares son fuerzas de dispersión o fuerzas de Van der Waals, en la que estas están en todas las moléculas, sean polares y no polares. En la asociación problema, la interacción intermolecular es dipolo inducido, no polar, y dipolo permanente, polar, de hidrocarburos no polares y agua polar. Y bueno, ahora que comprendemos con mayor claridad qué fuerzas intermoleculares aplican en este caso, tenemos que identificar cómo solucionarlo, cómo logramos separar esos hidrocarburos del agua, que es algo que es importantísimo para evitar que siga contaminando más al ecosistema. Una vez comprendido que los hidrocarburos son insolubles en el agua debido a su polaridad, debemos de encontrar otras alternativas en las que podamos separar estos químicos para evitar mayores daños al ecosistema. A continuación les mostramos algunos de los métodos más eficaces. Destilación. La destilación se basa en el hecho de que las diferentes sustancias que componen un líquido se hierven a diferentes temperaturas. Si estás destilando una mezcla de 3 sustancias, elevas la temperatura del líquido para que el que tenga el punto de ebullición más bajo se vaporice y se eleve en el contenedor. Luego lo capturas y condensas nuevamente por enfriamiento en un recipiente separado. Se sigue el mismo proceso para los otros 2 componentes. Esto se puede utilizar para refinar el petróleo y desalinizar el agua. Decantación. En la decantación líquido-líquido se separan líquidos que no pueden mezclarse y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema. Consiste en dejar de reposar la mezcla para que el sólido o el otro líquido se separe gravitatoriamente, es decir, descienda y sea posible su extracción por acción de la gravedad. Se usa para la separación de hidrocarburos en el agua de mar. Podemos ver que en nuestro país muchas de las industrias que se encargan de la refinación no cumplen con estas regulaciones, por lo cual es importante especificar y aplicar sanciones necesarias y las medidas para que estas industrias estén al 100% cuidando el planeta. Y bueno, tristemente, debido a que en esta situación Pemex no cuidó de los derrames de hidrocarburos en el agua, no solo afectó los derechos del agua, sino también afectó los derechos de los agrarios, ya que esta agua contaminó las tierras. Bueno, obviamente esto tiene que generar una repercusión para que la Agencia Nacional de Seguridad y Protección del Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos haga las inspecciones necesarias para llegar a una conclusión de qué medidas se debe tomar para sancionar a Pemex. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Otra vez agradecer a mis compañeros y a mi profesor por enseñarnos todas estas herramientas muy interesantes y poder aprender un poco más de qué es lo que ocurre en la química, que a veces puede parecer algo muy trivial, pero que si se logra entender podemos entender muchísimo más los medios que nos rodean. Hasta la próxima.